Y viendo un poco el panorama que tenemos, Juan Ramón, ¿tú qué consejo darías a la gente, sobre todo respecto a cómo mover su dinero? Porque yo creo que muchas veces hablamos de, vale, tenemos un sistema de pensiones que no funciona, pero ¿qué podemos hacer para protegernos con ello y cómo lo hacemos? Porque si también hay jóvenes que dicen, no puedo ahorrar del todo, ¿cómo puedo hacer esto? Claro, ahí el presupuesto básico es, ¿tienes capacidad para ahorrar o no? Eso es lo primero. No todo el mundo tiene capacidad para ahorrar, por desgracia. Cuidado, no todo el mundo que no está ahorrando significa que no tenga capacidad para ahorrar. Ese sí es un primer paso a plantearse de no estoy ahorrando porque realmente no puedo o porque no estoy haciendo una optimización presupuestaria adecuada al nivel de ingresos y de gastos que puedo mantener. Pero es verdad que, sobre todo con los precios de la vivienda, pues si yo tengo que vivir en una determinada zona, no necesariamente el centro, es que incluso te vas a la periferia y pueden ser alquileres que queden muy por encima de tu capacidad de gasto, pues claro, si eso ya absorbe buena parte de tu capacidad de ahorro, probablemente no tengas capacidad para ahorrar. Pero que haya mucha gente que no tenga capacidad de ahorrar y es un problema que se soluciona, pues, por ejemplo, abaratando la vivienda, etcétera, no significa que no haya nadie que no tenga capacidad para ahorrar. Obviamente sigue habiendo mucha capacidad para ahorrar dentro del país en lo que podríamos llamar clases medias y, por supuesto, medias altas. Entonces, ¿quien tiene capacidad de ahorrar está gestionando bien su ahorro? No está gestionando bien su ahorro. En España hay más de 1 billón de euros en depósitos bancarios. Depósitos bancarios que no ofrecen rentabilidad, remuneración alguna. Es decir, que cada vez te vuelves más pobre. Con la inflación al 2 o al 3%. Buen negocio para el banco. Claro, para el banco es un negocio genial. Para aquellos a los que financia el banco también, porque eso es una fuente de financiación barata, pero para el ahorrador que tiene eso, es un desastre. Es decir, en un depósito bancario tendrías que tener pues, la liquidez que vayas a gastar a corto plazo y si quieres, como mucho, si no te la quieres jugar y hay opciones mejores, pero bueno, ahí ya entramos en décimas a lo mejor de diferencia, pues deberías tener la liquidez para hacer frente a gastos imprevistos. Ya está. Pero todo lo demás, todo el resto de ahorro, debería ir a activos que obviamente proporcionen una rentabilidad mucho más alta, ya sea deuda pública corporativa, si quiere algo más de seguridad, renta variable, Bitcoin, si uno quiere asumir más riesgos o más posibles riesgos de cara a futuro en cuanto a volatilidad, incluso, bueno, pues metales preciosos. Es decir, hay mucha variedad de activos que uno tiene que colocar en el radar para estudiarlos, para analizarlos, para comprenderlos y para decidir si encajan en su planificación financiera o no. Pero lo que está claro es que uno que tenga capacidad de ahorro, alguien que tenga capacidad de ahorro, no puede quedarse o no debería quedarse, no tiene ningún sentido que se quede en el depósito bancario y como mucho el grado de sofisticación extra que teníamos en España en el ladrillo, que no está mal. Quiero decir, desde luego quien ha invertido en ladrillo en las últimas generaciones mal no le ha ido, ¿no? Mal no le ha ido en absoluto. Es decir, no ha sido una mala decisión financiera. No. Pero de nuevo, claro, decir, no, pues, y si tengo más capacidad de ahorro, otra vivienda u otro inmueble. Desde una perspectiva de diversificación de riesgos, también cuidado con eso, porque al final, si uno tiene el salario en España, tiene su vivienda personal en España y tiene todas sus otras inversiones en un activo que no solo está en España, sino que además es inmueble, es decir, que no lo puedes... Riesgo país enorme. Claro, entonces, si a España le va mal, lo pierdes todo. O vas a tener una caída muy fuerte en tu patrimonio. Con lo cual, conviene tener una cierta diversificación entre categorías de activos, también geografías, ¿no? Pero bueno, todo eso es algo que tiene sentido planteárselo cuando uno entiende el juego de la planificación financiera personal y lo que has de buscar a través de la planificación financiera personal. Y el problema es que la gente que tiene capacidad de ahorro, no le estoy reprochando nada a quien no tiene capacidad de ahorro, la gente que tiene capacidad de ahorro muchas veces no hace esos deberes mínimos para obtener ciertos conocimientos, tampoco estoy diciendo conocimientos ultra complejos y muy dedicados en analizar inversiones o en conocer la lógica de la planificación financiera personal. Y no hacer eso tiene un coste de oportunidad brutal en términos de capitalización patrimonial. Es decir, el patrimonio que puede alcanzar a tener una persona a los 60 o a los 65 años, si invierte moderadamente bien, tampoco estoy diciendo de dar un pelotazo de ningún estilo, sino incluso algo tan básico como la rentabilidad promedio del Standard & Poor's 500 histórica, que es del 6,5-7% después de inflación. Es decir, 6,5-7%, estamos diciendo que un patrimonio cada 10 años se duplica, por tanto, cada 20 se multiplica por 4, cada 30 se multiplica por 8, cada 40 se multiplica por 16.
Claro, eso, frente a tenerlo en el banco, donde no es que no se multiplique, sino que te cae el valor, pues la diferencia es gigantesca, ¿no? Entonces, creo que sí que conviene como azuzar mínimamente a la gente para decirle, si no estás investigando en materia de inversiones, si no estás aprendiendo algo en materia de planificación financiera, muévete. Es decir, da ese paso, que no es un paso tampoco ultra arriesgado o complicado, y gana un poquito en sofisticación financiera, porque la diferencia de calidad en la gestión de tu ahorro que vas a conseguir es brutal. No. O sea, es la noche y el día haciendo relativamente poco o informándote relativamente poco para gestionar eso, para mover eso hacia activos que realmente produzcan rentabilidad. Sí, yo en mi experiencia te diría que creo que a la gente lo que le falta es más conocimiento respecto a lo que es la inversión, porque muchas veces hay como un desconocimiento, como ocurre a veces con el mundo de la programación. La gente ve a los programadores como si fueran magos y a la gente que invierte como si fueran genios. Y muchas veces creo que a la gente normal les llegan más bombardeos de pelotazos, de no mete dinero aquí, y luego también cuestiones más de gestión activa, de vamos a aprender de scalping y de cosas muy complejas, y a lo mejor algo tan simple como ahorrar o tener un fondo de pensiones o tener un ETF, no lo entienden, cuando en realidad está mucho más adaptado a lo que ellos quieren. Porque yo, por ejemplo, hace un tiempo dije, mira, voy a ir enseñando lo que voy a hacer con mis ETFs, voy metiendo ahí, y la gente alucina. Digo, pero si es simplemente automatizarlo y decir, todos los meses meto este dinero a estos mercados y tener un poco conocimiento de cómo es ese mercado y en lo que estás haciendo y la información que tiene. Claro, pero para eso tienes que saber pues, qué es un ETF, por ejemplo, y qué significa indexarse, y qué es un índice, o por qué tiene sentido querer comprar un índice con compañías diversificadas, ir muy representativas de un país. Has de entender mínimamente la diversificación dentro de una misma categoría de activos, entre categorías de activos, entre geografías. Y por eso, efectivamente, lo que falta en muchos casos es formación financiera. Luego, quizá también falta un poco de salto de fe, ¿no? Vale, yo lo sé, pero me tengo que lanzar a hacer las cosas, porque pasar de la teoría a la práctica muchas veces cuesta, incluso cuando estás formado en la teoría. Pero desde luego lo esencial para empezar es conocer ese mundo o ser consciente de que existe, y de que lo normal no debería ser quedarse en el depósito bancario, que eso debería ser la normalidad, la aberración, de lo que deberíamos escapar completamente, más allá, insisto, de tener pues una cierta liquidez para manejarte en el día a día y frente a incertidumbres. Pero incluso ahí decía antes, bueno, pues que a lo mejor un fondo monetario tiene más sentido. Pero bueno, es verdad que ahí ya estamos rascando la peseta o el céntimo, ¿no? Pero claro, es que entre perder un 2 al año y ganar, por ponerlo en términos nominales, un 10 o un 11 al año, es que la diferencia es un mundo, ¿no? Y además también yo creo que hay que hacer un trabajo psicológico con la gente. Esto lo hablo yo muchas veces con mi socio. Y es que muchas veces hay que invertir con el estómago y no con la cabeza. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que, como no sabe lo que es invertir la primera vez que invierte, está muy pendiente del mercado de, vale, le he metido ahora mismo 1.000 euros, a ver cuánto va. He ganado 10 euros, ¿qué hacemos? ¿Lo cogemos? No, hombre, tú tienes que tener una constancia, un ahorro, una tranquilidad, una disciplina, y no tanto un arraigo de, es que le he metido a ver cómo va. A ver si me ha subido 20 euros, a ver si me ha bajado. Es que estoy perdiendo 80. Creo que hay como un arraigo a... Cuando he invertido tengo miedo a lo que pase y no tengo la confianza de, constancia. Y falta como ese trabajo psicológico que va de la mano también de la educación. Claro, eso yo creo que se ve muy claramente con la propensión al ladrillo, ¿no? Es decir, ¿por qué a la gente le gusta el ladrillo? No tiene una cifra. Porque no tiene una cifra, no ve la volatilidad de los precios. Claro. Si lo viera, pues a lo mejor también se pondría nerviosa. Y es verdad que la renta variable, pues tienes, o la renta fija, que bueno, pues al final los bonos también cotizan, y si no te esperas hasta vencimiento, pues si quieres liquidar antes también, obviamente según se muevan los tipos de interés, el riesgo de impago, etcétera, va fluctuando. Todo eso le genera una cierta desazón, más que nada porque te van actualizando. O sea, yo creo que está muy relacionado con que nosotros cuando invertimos en términos probabilísticos, si queremos, ¿no? Es decir, yo me planteo ciertos escenarios del mundo futuros, será algo deliberado o no, pero al final es lo que sucede, y creo que el escenario del mundo que se va a terminar materializando es este, y si se materializa este voy a ganar mucho. Y creo que se va a materializar este porque tengo cierta información, y con toda la información que tengo, lo más probable, a lo que le doy más probabilidad es a esto. Pero claro,
el mercado es un mecanismo a través del cual tú vas actualizando tus creencias, porque otras personas van introduciendo información al sistema y tú, por tanto, tienes que reevaluar el cálculo que hiciste inicialmente. Entonces, cuando ves un precio que se mueve mucho, y se mueve mucho no porque haya una ruleta, sino porque hay gente que está comprando o vendiendo, claro, tú lo que te planteas es, por ejemplo, si está empezando a caer el precio, ¿qué no estoy viendo yo que ellos sí están viendo? O qué estoy viendo yo que ellos no están viendo, ¿no? Y entonces eso te genera un estrés de decir, es que tengo que estar continuamente reevaluando mi caso inicial de inversión, porque aunque yo creía que era sólido, está entrando otra gente que no lo comparte y por tanto a lo mejor el equivocado soy yo. Que no tiene por qué ser así. La inversión contrarian justamente es voy a hacer lo contrario de lo que hace la masa, porque si la masa se mueve por impulsos, etcétera, y yo me voy a mover con cierta racionalidad o con cierto pozo de estudio detrás que me asegura. Pero aún así, incluso el inversor más confiado, cuando ve que mucha gente, incluso muchos buenos profesionales, tampoco estamos hablando de que está vendiendo necesariamente el zapatero de la esquina, sino incluso gestores de fondos, etcétera, están vendiendo un activo o están comprando uno y tú no lo estás haciendo, ya no digamos si estás corto, etcétera, yo creo que sí se replantea, oye, realmente yo soy más listo que todos ellos y si no lo soy, ¿por qué estoy apostando en una dirección contraria a la suya? Y claro, esa tensión de tener que estar continuamente repensando tu caso, entiendo que consuma, o sea, que carcoma a una persona, que le consuma energía y que por eso prefiera algo. Bueno, yo meto aquí el dinero y no me fijo en el largo plazo. Y que muchas veces yo creo que tú estás mucho más tranquilo cuando estás invirtiendo, cuando tienes conocimiento de lo que estás invirtiendo. Eso por supuesto, pero aún así, si te reevalúa el mercado, te está disputando tu caso. Tu caso puede ser seguro o tú puedes confiar en él. Pero claro, al final el feedback que te da el mercado también es algo que al menos algo de importancia le tienes que dar. Sí, que luego también tenemos mercados como puede ser Bitcoin, que a veces tienen cierto riesgo de manipulación, que ocurre constantemente, y es curioso como la gente no aprende. Es como cuando está el mercado muy ambicioso, vamos a ventilarnos a todo lo que están en largo, y cuando está demasiado pesimista, a los que están en corto. Y sigue ocurriendo constantemente, y algo institucional es mucho más. Yo creo que tienen que estar alucinando de la gente aquí no aprende. Claro. Sí. A ver, hay mucha gente que entra por modas o por tendencias de corto plazo, y eso, claro, pues si su estrategia y su visión inversora es esa, pues van a entrar cuando esté subiendo y van a salir cuando esté bajando, y eso te exacerba la direccionalidad de los movimientos. Pero, claro, al final, por ejemplo, en el caso de Bitcoin, sigue habiendo dos grandes narrativas. Una narrativa es que se va a convertir en un activo absolutamente predominante y que se va a ir, no sé, al millón o a los 10 millones de dólares la unidad, y otra que va a desaparecer o que va a caer muchísimo. Entonces, es verdad que cuando el precio se recalienta al alza, parece como que la narrativa triunfalista gana peso, y cuando el precio se hunde, parece como que la narrativa catastrofista gana peso. Entonces, aún así, aunque tú seas maximalista de Bitcoin, que veas que el precio cae un 80%, hombre, cuando tienes mucha experiencia dices, bueno, es una más, ¿no? Pero aún así, también puedes pensar, ¿y si las anteriores eran fuego de fogueo y esta es en serio? Y al revés, ¿no? Cuando se dispara 100.000 o más, tal, dices, me he quedado fuera, a ver si de verdad yo lo que yo pensaba que no tenía futuro, sí lo tiene, voy a entrar, ¿no? Entonces, el mercado, como digo, fuerza a replantearte tus creencias, y por muy sólidas que sean, o sea, si son muy sólidas no vas a cambiar tu decisión, pero aún así sí te induce a repensar, y repensar es costoso, es decir, pensar consume energía, tiempo, y por tanto la gente no quiere estar en ese estrés continuado, y por eso cuando un activo no te da un precio continuo, como que duermes más tranquilo, porque dices, bueno, pues si esto yo creo que a largo plazo es sólido, pues no hace falta que me estén todo el día diciendo... Total. Sería como por poner un paralelismo, ¿no? Imagínate que tú tienes una vivienda y no tienes precio, pero sí tienes no sé, un asesor inmobiliario que diariamente te está dando el parte de, oye, pues hay más riesgos o no sé qué tal. Y diría, déjame tranquilo, ¿no? Oye, la has comprado a este precio, pero te ha subido 100.000. No, pero incluso sin precio, ¿no? En plan, no, es que imagínate, en las encuestas Podemos está subiendo una décima y a lo mejor hay más riesgo de expropiación. Y dice, bueno, ya, pero... O sea, no me estés dando la murga todos los días, a todas horas, con los más mínimos detalles de cambios en el mercado inmobiliario que puede estar habiendo. O están entrando 5.000 inmigrantes más en esta zona y entonces a lo mejor hay más escasez de viviendas. Ya, pero yo es que estoy aquí a largo plazo y estos movimientos a lo mejor se cancelan unos con otros.
pues sería muy parecido a eso, ¿no? Que estamos recibiendo ese flujo de información continuo. Pero en cualquier caso, sí, estoy de acuerdo en que más allá de... O sea, eso también se enseña. Es decir, no es todo enseñanza. O sea, tener estómago no es solo algo que aprendes, también es algo pues que a lo que estás condicionado. Hay gente que tiene un carácter más tranquilo y más sosegado y más calmado, y otro que tiende a sobrereaccionar. Y lo puedes trabajar, pero uno tendrá probablemente una predisposición más favorable que el otro a resistir. Pero más allá del estómago, que es crucial para las inversiones, es más, hay value investors que han tenido éxito vital justamente porque han tenido mucho estómago para resistir momentos muy complicados. Pero desde luego la cabeza también hace falta, porque si no tienes conocimientos sobre cuáles son los activos en los que invertir, los mercados en los que invertir o las estrategias de inversión, por mucho estómago que tengas, invertirás a ciegas o no invertirás, ¿no? O puede haber mucha gente, insisto, que a lo mejor sería buen inversor, pero como no conoce la posibilidad de invertir, pues no invierte. Y eso es algo que, por supuesto, hay que trabajar. Lo tendría que trabajar desde mi punto de vista, sobre todo, claro, tenemos un sistema educativo público donde te están diciendo que te formamos para la vida adulta y que gracias, vamos, el ascensor social está garantizado por ese sistema público. Y luego, conocimientos absolutamente cruciales y básicos para tu vida adulta, ya no para el mercado laboral, va más allá del mercado laboral, porque si no te dedicas a finanzas en el mercado laboral no tienes por qué saber, pero es que incluso el que no se dedique a finanzas en el mercado laboral, su economía personal es una economía financiera, y la gestión de esa economía personal desde un punto de vista financiero no se enseña en las aulas, y casi te diría que hay como cierta animadversión a que se enseñe en las aulas. Entonces, ¿cómo me puedes estar vendiendo que el sistema público te prepara para no sé qué cuando en muchos ítems muy claros es todo lo contrario? Entonces, eso es algo que en gran medida debería estar haciendo el sistema público si existe, pero no lo está haciendo. Entonces, claro, lo que queda es que lo haga de alguna manera, o el autoaprendizaje, ¿no? Pues, por ejemplo, si nos oyen en el podcast, que esto se puede aprender, voy a investigar yo por mi cuenta, voy a leer yo por mi cuenta, y eso es un ejercicio costoso, o el sector privado suministrando, pues eso, formaciones justamente que estén más o menos estandarizadas, que estén más o menos bien trabajadas, con contenido de calidad, para pues, que uno no tenga que aprender por él solo e investigar por sí solo, sino que ya tenga un programa más o menos reglado sobre cómo adquirir esta formación. Y que yo creo que muchas veces también la gente tiene miedo a iniciarse porque creen que no lo van a entender, ¿sabes? Yo creo que esta parte de empezar a invertir en realidad tampoco es tan complicada. Es una cuestión de terminológica muchas veces y no es tan complicado. Eso, o sea, a ver, el mundo financiero es complejísimo, pero no estamos hablando de la necesidad de que una persona aprenda finanzas al nivel de un quant, no, ni muchísimo menos. Estamos hablando que entienda el ABC de la lógica y de la planificación financiera y de la inversión en distintos tipos, en distintas categorías de activos, para tener una especie de mapa que le permita ubicarse en el territorio económico-financiero en el que vivimos. Y eso no es tan complicado, efectivamente. Eso es algo que todo el mundo puede llegar a entender. No hace falta ser una mente brillante en absoluto para tener ese conocimiento, pero lo que sí es necesario es acceder a ese conocimiento, ya sea por tu cuenta o a través de cursos de formación o de programas universitarios. Si queremos una formación aún más, diría, no sé si reglada o estandarizada, que te puedan ayudar, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo en la Universidad de las Hespérides, que tengo el honor de ser decano de la escuela de grado de esta universidad online española, pues estamos trabajando con VisualPolitik, que es un canal de divulgación política y económica de los más grandes que hay en YouTube, en la segunda edición de un título universitario de formación en aprendizaje de invertir y incluso del ecosistema, ¿no? De distintos tipos de activos financieros, pues eso, renta variable, renta fija, commodities, derivados, ¿no? Que no hemos hablado de derivados, pero también... Bueno, eso es complicado, ¿eh? Bueno, las nociones básicas tampoco son tan complicadas. Obviamente, entrar en valoraciones profundas, por supuesto que sí. Que cuando descubren el apalancamiento... Claro, es tentador. Bueno, pero es tentador, pero el apalancamiento es una herramienta muy poderosa y muy destructiva. Entonces tienes que saber que existe porque te puede ayudar mucho a construir patrimonio, pero es también arriesgada y peligrosa si la usas mal. No sé, commodities, cripto. También un poco marco regulatorio, ¿no? Porque todo esto
por suerte o por desgracia, opera bajo regulación. No. Y la verdad que ha sido una formación que, pues que ya está ayudando a mucha gente. Quiero decir, en la primera edición, más de 3.000 alumnos tuvo. Entonces, claro, 3.000 alumnos son 3.000 personas que durante ese año han accedido a un currículum universitario pues bastante completo, al menos, ya digo, para ubicarte en el mapa de la inversión entre los distintos activos y las distintas categorías de activos. Nos pusieron muchas pegas desde, por así decirlo, el sistema educativo, decir, vais a hacer algo de inversión, la CNMV. No, porque es un título propio de la universidad, ¿no? O es un título que está integrado no en un currículum supervisado por la NECA, sino es un título, se llama técnicamente títulos propios de la universidad, ¿no? Y ahí sí que afortunadamente hay más autonomía para autoorganizarse por parte de las universidades. Quizá la tragedia sea esa, ¿no? Que muchas universidades no aprovechen mejor esa autonomía para ofrecer programas que realmente son útiles. También tenemos, por ejemplo, el máster en Bitcoin, ¿no? Pero aquí, hablando específicamente de este programa que es mucho más amplio y te da una visión mucho más panorámica, pues bueno, 3.000 personas en la primera edición y ahora vamos a empezar con la segunda edición. Que bueno, esperemos que también, no sé si llegaremos a las 3.000, pero que mucha gente se pueda apuntar para aprender justamente sobre esos fundamentos de inversión con profesores muy variados, la gente de VisualPolitik, yo mismo también. Esta edición se une, por cierto, Miguel Anxo Bastos. Joder. Sí, o sea, es un Fenómeno. plantel interesante. Marc Durjay, al que conoces perfectamente, claro. Yo si tuviera Bastos una formación así, le pondría hacer ads de capitalismo, ahorro y trabajo duro. Ahí le metía, vamos, saco. También está el CEO de Renta 4. Bueno, creo que tenemos un equipo, o hay un equipo en la universidad y junto con VisualPolitik, Visual Factory, un equipo de profesionales que tanto desde el ámbito académico como desde el ámbito más aterrizado de la industria financiera, pues proporcionan esa visión muy amplia y también suficientemente profunda en esos distintos tipos de activos, que creo que es un conocimiento que cualquiera que tenga ahorro debería adquirir. Bueno, el 5 de octubre a las 7:07 es la sesión de presentación para todos aquellos que se quieran apuntar. En esa sesión de presentación, que estaremos con los chicos de VisualPolitik y yo mismo, pues hablaremos más en detalle del programa, de las condiciones de suscripción, porque no va a ser un periodo muy abierto de tiempo para suscribirse, solo habrá 4 días, porque bueno, la otra vez hubo 4 días y llegaron 3.000, obviamente no lo vas a extender 20 días porque sería inmanejable. Y bueno, pues los que estén interesados, esa es una de las opciones de inversión, yo creo que bastante completa que hay, pero en cualquier caso lo importante es aprender. Sea por este mecanismo o por otro. Este es un mecanismo que bueno, se pueden apuntar para el día 5, pero si uno dice, no, pues yo quiero aprender por mi cuenta, aprende por tu cuenta. Es importante.